cinematográficos, les voy a sugerir un libro, no es fácil de encontrar, que se llama Los géneros cinematográficos de Rick Altman, ¿sí? Y es el que vamos a utilizar para hacer una exposición breve, rápida y general sobre este tema. Eh, pero es muy buen libro y obviamente tiene una perspectiva que yo puedo compartir, eh, que, digamos, escapa de la idea, eh, yo creo que ya superada, de la rigidez y de la posibilidad de definir los géneros bajo una taxonomía estrictamente artística. ¿Mm? Él va a proponer ampliar los criterios con los que podemos llegar a definir los géneros y va, ya les adelanto en cierta manera la conclusión, va a proponer una idea mucho más dinámica de, el concepto de género en materia de artística. Eh, Piensen que, les decía que vamos a empezar por partir de la idea general que se da al público. Yo aquí anotaba algunas características, algunas ideas que se pueden manejar desde el público acerca de los géneros. Aquí escribía que el público sabe que una comedia es sinónimo de risa, que un drama nos hará llorar y en un film de terror que nos vamos a asustar. Esas cosas son coordenadas básicas, pero de gran utilidad, ¿sí? Más allá de que podamos cuestionar la idea de una definición cerrada de género, estas referencias son importantísimas. Más de una vez habremos dicho, quiero reír con una comedia, no tengo ganas de un drama, pero eso, sí, sin lugar a dudas, quiere decir que es una herramienta que utilizamos como público a la hora de ver una película, de elegir una película. El público también, respecto a los géneros, sabe que hay entrecruzamientos, que hay bifurcaciones, ¿sí? Que muchas veces pueden dejar un sabor amargo, ¿sí? En el sentido de la expectativa sobre el consumo de una película de un género concreto puede llevar a una, una frustración, porque justamente ese género concreto se está moviendo, se está transformando. Y esperando ver una comedia, termina viendo una comedia negra, ¿sí? Un thriller y al final es un drama, ¿sí? Bueno, sabe que es una referencia de consumo que se desarrolló a partir de la producción industrial del cine. Es decir, que gran parte de los criterios que sostienen el concepto de género están unidos al consumo, a la mercantilización, a la producción industrial, y eso se ve utilizado, por ejemplo, en las referencias de un sitio de películas de streamer, ¿no? Eh, ya vamos derecho a la categoría de género para poder empezar a buscar una película. Lo que no sabe es cuáles son los elementos que definen cada género, ¿sí? Es decir, puede intuir en base a la experiencia de haber visto películas y distinguir el género, pero eso no quiere decir que conozca aquellos aquellas formulaciones más teóricas sobre cuáles deben ser las características de un determinado género. Así, por ejemplo, yo les muestro ahora, les mostraba al principio, Érase una vez en el oeste de Sergio Leone, ¿sí? Y
les explicaba que había elementos que eran totalmente distintos a aquellos western de la década del 40 y quizás por algunos elementos, digamos, podamos reconocer que es un western, ¿sí? Pero no tiene exactamente las características de aquellos que definieron por primera vez el género. Esa es la idea que tenemos en la actualidad como público, ¿m? Es decir, una herramienta de consumo, una herramienta de la cultura de consumo, ¿m? Y de la producción industrial. ¿Sí? Mientras haya un interés por ciertos géneros, hay una industria que se enfoca hacia esos géneros. Nosotros en la pintura podríamos establecer una serie eh, de comparaciones. Vamos a ver en la pintura, ¿no? En la pintura distinguimos el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta, etcétera, como géneros de la pintura. Nunca a un paisaje le vamos a pedir una acción determinada. Más bien que es eso lo que hay, ¿no? Ahora estamos viendo una vista del jardín de la Villa Medici, de Velázquez, una de los pocos paisajes que pintó Velázquez, es del año 1630. ¿Por qué sabemos que es un paisaje? Bueno, porque en la experiencia de la pintura histórica o de aquella de tipo alegórica, las características eran claras. Había una acción, un argumento concreto que el paisaje no alude. Aquí no hay nada histórico ni alegórico, nada ni épico, no hay drama, es simplemente el paisaje. Fíjense en un bodegón flamenco del siglo XVII, del siglo XVIII, en este caso. ¿Sí? Un pintor de Harlem. No le podemos pedir que nos cuente una gran historia, son esos elementos, ¿sí? Que más allá de los contenidos simbólicos que puedan contener, no admiten ningún tipo de historia argumentada, etc. Esto es la experiencia del bodegón. Y entonces nadie le va a pedir explicaciones a Wilhelm Hedda para que nos cuente, bueno, pero ¿y qué sucede aquí? ¿No? El bodegón, o la naturaleza muerta, o los paisajes, ¿sí? No precisan establecer una especie de explicación sobre por qué no sucede lo que sucede en otras pinturas. Algo de eso hay, por ejemplo, en la pintura costumbrista. La pintura que para el siglo XIX trataba los temas más exóticos de ese núcleo duro de la Europa civilizada, y mostraba en esa pintura, como en esta de Blanes, estos dos gauchos, estos son de finales del siglo XIX, mostraba que, bueno, justamente las características de personajes de una tierra remota, exótica, aquí vistas por un coetáneo. ¿Sí? Esas son las características de esto. No le vamos a pedir nada más. Más que los detalles de la vestimenta, de la actitud, del aspecto físico, que entonces eran importantísimas para establecer una especie de iconografía de las poblaciones sudamericanas.
o de las poblaciones exóticas. En la pintura aparecen continuamente géneros. Por ejemplo, en la abstracción. Esta es una pintura de Kandinsky, es una composición número 8 se llama, o número 7, no recuerdo. 1913, por ahí. Bueno, aquí sucede lo mismo. El argumento desaparece y tiene como característica, podríamos decir, que define a este género de pintura abstracta, la no figuración. Si apareciese la figuración, ya no sería pintura abstracta. De hecho, hay pinturas de Kandinsky que por un pequeño elemento figurativo no están dentro del género de la abstracción. Un detalle que quizás sea una figura en un rincón, ¿no? Es decir, arbitrariamente se establecen límites entre lo que es la abstracción y lo que es la figuración. Y esos límites, si son cruzados, pierden las características de ese género. Esto sucede entonces en la pintura de un modo establecido durante una gran cantidad de tiempo. Estamos hablando por lo menos desde el Renacimiento hasta acá. Si pensamos en los géneros de la pintura, pensemos que estos géneros daban, escribía yo, un margen de maniobra a los pintores, respecto sobre todo al monopolio que tenía la Iglesia en la representación en la pintura. ¿Sí? Una vez que la Iglesia pierde el poder frente a la burguesía en ascenso, aparece una demanda del público por temas que no son estrictamente religiosos. Y a la vez, ese poder religioso no puede mandatar a los pintores a que hagan en ese otro ámbito de la pintura una temática que sea estrictamente religiosa. Entonces, en el Renacimiento y en el Barroco también, se reafirma todavía aún más, aparecen esos esbozos de pintura de género, pintura religiosa, de pintura del retrato. Aparece el retrato como género autónomo y se va a expandir obviamente en el barroco, ¿no? Donde también se va a expandir el género del paisaje y la naturaleza muerta, sin lugar a dudas. Pero recuerden el retrato los retratos de Leonardo da Vinci, o una pintura que desapareció, que era las batallas que había entablado Florencia con otras ciudades y que eran conmemorativas de las batallas más épicas de la ciudad. Era una especie de pintura de propaganda, pero que hablaba en gran medida de un tono épico de la ciudad. Ese es en materia de la pintura. Ahora, las referencias a géneros y a diferencias, a una clasificación sobre los géneros, generalmente, ¿sí?, se remontan a Aristóteles. En particular a la obra La Poética de Aristóteles, ¿sí?, que es una obra que fue escrita por el año 330 y algo. Estuvo por mucho tiempo desaparecida. No se sabe si era un libro o una serie de escritos. Reapareció en la Edad Media y se conoce fundamentalmente
la primera parte de este gran tratado sobre la poética. Básicamente, la poética consta de un trabajo de definición y caracterización de la tragedia y de otras artes imitativas, es decir, aquellas que aplican la mímesis o imitación de la realidad. Junto a estas consideraciones aparecen otras menos desarrolladas acerca de la historia y su comparación con la poesía, las artes en general, consideraciones lingüísticas y otras sobre esa mímesis o imitación de la realidad. Entonces, lo que hace Aristóteles es establecer por un lado, una categorización que llama poesía épica o la epopeya, la poesía trágica y la comedia. La poesía épica, la trágica y la comedia. Esas tres categorías vendrían a constituirse en gran medida como un estudio acerca de las características que tienen esos grupos de obras, ya sean de teatro o sean de otro tipo, aunque no incluye acá la poesía, aparece como poesía épica, pero no la poesía lírica. Aparecen esos tres grandes grupos, esos tres grandes bloques, que Aristóteles trata de adjudicarle ciertas características. Por ejemplo, la épica iba a estar protagonizada por la nobleza, mientras que la comedia no podía estar protagonizada por la nobleza, sino por justamente aquellos personajes con defectos o vicios, generalmente pertenecientes a sectores sociales más pobres o inferiores. Pero los dos, tanto la comedia como la tragedia, su modo de presentación es el drama. Así que tenemos esos tres grandes grupos con los que Aristóteles trata de establecer una clasificación en base a esas características taxonómicas de esos grupos. Ambos, tanto Aristóteles como después Horacio, van a pensar que estos géneros son entidades que deben permanecer inmutables y no deben variar en el tiempo. Es decir, no se pueden modificar. Esa base que acabo de explicar, o esa premisa que incluye Aristóteles y además Horacio en la poética sobre la rigidez de estos géneros, ¿sí?, se va a trasladar a la tradición clásica y a la tradición posterior que llega a la Europa del siglo XIX. Posteriormente a eso, en una época más contemporánea, y acá voy a saltar hasta por acá, aquí. Escribía lo siguiente: las teorías contemporáneas rechazan la existencia de los géneros literarios en términos de esencias independientes y absolutas, es decir, se oponen por completo a la última consideración que les expliqué, que emanaba de las páginas de la poética de Aristóteles. Se oponen a esa rigidez o a esa esencialidad de cada uno de los grupos, de los géneros, y estos teóricos contemporáneos
han llamado la atención hacia su carácter convencional. Es decir, establecemos que esas deben ser las características según la conveniencia del momento, de las circunstancias o del tipo de producción que se quiera. En la actualidad el género se asume como un conjunto de normas históricas y socialmente construidas que orientan tanto la producción de los textos como las formas de leerlos e interpretarlos. Quiere decir que esos géneros que tienen una forma producto de un desarrollo histórico, sirven de herramienta de orientación en la interpretación de esos géneros, de las obras de esos géneros. Ayudan a poder leerlos, a interpretarlos, a darle sentido, conociendo cuáles son los códigos de esa convención. En el cine, esta última conclusión que emana de las teorías contemporáneas sobre los géneros literarios, ¿sí?, se van a dar de igual manera y es gran parte de la afirmación que viene a hacer Rick Altman en su libro los géneros cinematográficos. En su libro, El género cinematográfico. Lo primero que podríamos recordar es que el género es un subproducto del sistema industrial que dispuso Hollywood y que se relaciona directamente con la cultura estadounidense y la publicidad. Esta idea de que el género es una consecuencia del tipo industrial de producción cinematográfica ha sido la explicación dominante sobre el sustento de los géneros cinematográficos. Es decir, cuando pensamos en los géneros, pensamos en la industria, fundamentalmente. Difícilmente vamos a cuestionar la existencia o no de los géneros en una producción cinematográfica que no esté en el marco de una producción industrial. Es decir, si un sudamericano perdido quiere hacer una película que no hace referencia a ningún código de género, no le va a pasar nada. ¿Sí? En todo caso, podría ser una mezcla de todos y su problema con el mercado va a ser independiente del uso o no uso de los códigos del género. Es decir, ese realizador que está fuera de esos códigos no tiene como problema fundamental el cumplir las características de un género, sino el de acceder a un mercado. Ese es el tema. Después lo demás es secundario. Gran parte de la producción cinematográfica industrial de Hollywood aprovechaba la aparición de estos géneros para tener sus propias cuotas de mercado. Entonces, fundamentalmente, la Fox hacía westerns, la Warner Bros. Se caracterizaba por películas de gángster y policiales, la Metro-Goldwyn-Mayer, los musicales y después películas de espectaculares, de monstruos, de terror, etc. La Universal también se dedicó a ese tipo de películas, pero la gran mayoría de esa producción en base a géneros, ¿sí?, se caracteriza por una producción en serie. Ahora, todo esto que les estoy contando acerca de las grandes productoras de Hollywood se materializa en la década del 20, en la década del 30. Ahí es cuando, si bien hago una referencia a la Metro-Goldwyn-Mayer de los años 40, que creó los musicales,
Obviamente los musicales no aparecieron hasta que no apareciera el sonido, que es desde la década del 30 en adelante, ¿no? Es decir, hasta entonces era imposible pensar en género musical, pero podríamos repasar algunas películas que dieron impulso a una serie de géneros. Por ejemplo, una que no se establece como el inicio de un género es El viaje a la luna de Méliès de 1902. ¿Sí? Recordarán, es el viaje de estos científicos, exploradores que hacen un cohete que finalmente se estrella contra la luna y descubren una civilización extraña, lunática, con la que entran en lucha, lo someten porque son europeos y se lo llevan de regalo a Francia. Lo normal, digamos. Pero más entrado a la década del 20, perdón, la década del 10, esta es de 1902, ¿no? Pero les voy a mostrar una película increíble con imágenes muy interesantes, muy atractivas, que es 20.000 leguas de viaje submarino, de 1916. Una de las películas más extrañas porque resulta que es una película que filmó debajo del agua. ¿Sí? No hay truco acá. Es una película, este es el Capitán Nemo. Tiene acción por todos lados, barcos que explotan, ¿sí? Y unos planos debajo del agua que son para caerse. Esta película aquí, obviamente la estamos viendo en blanco y negro, pero hay unas restauradas en color que son increíbles, ¿no? Estos son los productores de la película, pero les quiero mostrar otra partecita. A ver. Fíjense, ahí está la lucha con un... Este es el submarino, fíjense. Este es el submarino y el Capitán Nemo haciendo un paseo en la superficie. Pero les quiero mostrar... Acá, esta es una lucha con un pulpo. Acá unos buzos que están luchando contra un tiburón. Es increíble, pero que inauguraba un tipo de películas de aventuras, hasta podríamos llamarle de ciencia ficción, ¿no? Porque la idea de este mundo submarino no era algo cotidiano hasta que, bueno, ya después de la Primera Guerra Mundial aparecieron los submarinos y todo eso. A esto le podemos agregar el cine de terror o de horror. Acá estamos viendo de Walter Murnau Nosferatu, el vampiro de Düsseldorf, 1922 es la película. Nosferatu, el vampiro. Esta es la escena final, les estoy quemando el final, pero no creo que tengan problema. Tiene escenas impresionantes. Esta es muy simbólica. Escenas impresionantes como la llegada de el barco que transporta a Nosferatu, que llega al puerto, ¿sí? Y que trae la peste de la mano de las ratas que empiezan a descender del barco. Esas imágenes son espectaculares. O esta también, ¿no? La del el vampiro apoderándose de la chica, del espíritu de la chica. Murnau exploró una cantidad de géneros cinematográficos. El horror en Nosferatu es una, pero no era el único director de la ola
de cine alemán de la década del 20, es decir, contemporáneo de Fritz Lang, por ejemplo, ¿no? No era el único. Recuerden que Fritz Lang también hace películas de género, como por ejemplo Metrópolis, que es una especie de película de ciencia ficción, o ¿qué otra? De Fritz Lang también creo que les mostré. A ver qué otra de esa época. Bueno, la conspiración de los Nibelungos. Hay momentos también del cine de género, pero en tono épico, ¿sí? Haciendo una especie de una estableciendo un lazo de conexión con los orígenes o las leyendas alemanas, que son fundamentales en esta época de la cultura, de esta cultura previa al ascenso del nazismo, ¿no? Donde se reafirman todos los valores nacionalistas, nacionales de Alemania, las tradiciones épicas. Este, eh, Nosferatu, como otra película de Walter Murnau, que es Fausto. Ese era Mefistófeles. Bueno, los sonidos no estaban en esa época, pero hubieran ayudado muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Así que volvemos al libro de Rick Altman, Los géneros cinematográficos. Aquí les traigo un extracto del libro que dice lo siguiente. Gran parte de lo que se considera historia de los géneros no es en realidad más que una descripción del ciclo de vida putativo de un género. Tras identificarse un género, su primera aparición en un film se considera como un prototipo genérico, fruto de la unión entre una forma preexistente y una nueva tecnología. El nuevo género, entonces, se desarrolla, madura y goza de una carrera estable para entrar luego en una vejez reflexiva que desemboca en su muerte. Aquí, Altman lo que establece es una especie de ciclo, ¿no? El ciclo de surgimiento, desarrollo y muerte. Es decir, hay un primer film considerado modelo, prototipo, que luego se expande, se extiende en su aplicación, para luego entrar en una etapa más de
divagación, de vejez reflexiva y de desaparición final o de crisis. Ahora, él va a criticar en gran parte del libro, va a criticar la afirmación acerca de la relación entre los géneros, ¿sí?, y la producción mercantil del cine en Hollywood. Y va a decir lo siguiente respecto a la idea dominante de la explicación de los géneros cinematográficos. Dice lo siguiente: el panorama que emerge de estas 10 visiones parciales resulta sorprendentemente coherente, mucho más que el de los estudios del género literario en toda su historia. Según esta perspectiva, la industria cinematográfica, respondiendo a los deseos del público, inicia una serie de géneros bien delimitados cuya perdurabilidad responde a la capacidad de satisfacer necesidades humanas básicas. Aunque cambien de forma predecible durante el transcurso de su vida, los géneros mantienen una identidad fundamental a lo largo del tiempo y a lo largo de la cadena que los lleva de la producción a la exhibición y el consumo por parte del espectador. La aplicabilidad de los conceptos genéricos queda garantizada por la gran variedad de significados que se atribuyen al término género, así como por la función de conducto que caracteriza a la estructura textual. Desde el punto de vista privilegiado del crítico a distancia, los géneros parecen funcionar a veces como ritual y en otros momentos como ideología. Esa premisa general que acabamos de leer es una a la que él va a poner en cierta manera, a ajustar, en un ajuste, ¿sí? Dice, bueno, esta es la explicación dominante, pero vamos a tratar de darle una serie de ajustes. Y es que la relación entre la producción y el consumo tiene un ida y vuelta mucho más fuerte del que estamos acostumbrados a pensar. Pensamos que esos géneros han sido diseñados en base a una especie de expectativa del público, pero muchas veces responden a condiciones concretas. Es obvio que era mucho más fácil hacer un western en ese Hollywood del oeste americano, cerca de la frontera con México, que pensar en un western en Nueva York, ¿sí? Es decir, esas condiciones permitieron ese género, que tuviera desarrollo ese género, y no así cuando el cine estaba anclado en la costa este. Cuando se mudó, cuando se exilió de las persecuciones de la compañía Edison, obviamente que encontró condiciones para determinados rumbos del cine. Así que va a hablar más de, no solamente de esa demanda de lo que quiere el público, sino de las condiciones en las que se produce y cuáles son las ofertas que puede promover la industria. Por eso, el libro de Altman concluye sobre estos géneros cinematográficos de la siguiente manera. Dice que los géneros no son categorías fijas, sino construcciones sociales y culturales que evolucionan con el tiempo. Bien, coincidimos acá, o Altman coincide con aquellos teóricos contemporáneos de las teorías literarias sobre los géneros. Y segundo punto importante, propone que los géneros se definen a través de una combinación de elementos textuales, contextuales y de recepción, lo que permite una mayor flexibilidad y comprensión de cómo funcionan en el cine. Por acá llegamos más fácilmente a entender qué quiere decir Altman con esto, cuando les presentaba el western de Sergio Leone. Es decir, hay un contexto, hay ciertas condiciones que se van transformando, como hay un código ya asumido por el público que permite, por ejemplo, las variaciones que está introduciendo Sergio Leone en el western,
¿sí? Pero que puede ser percibido y aceptado por el público. Es decir, el público no lo va a leer como otra cosa distinta al western, sino como una variación posible. Más, pero seguramente no teniendo en cuenta que Sergio Leone era italiano y que la producción era binacional, era una producción más heterogénea que simplemente una producción de Hollywood. Algo que me faltó mostrarles es la comedia. Acá estoy viendo a Buster Keaton. A ver, lo voy a traer. Les había traído un pedacito de unos fragmentos de Buster Keaton. Acá. Bien, como conclusión, podríamos decir que la categorización cerrada de los géneros ha fracasado, dado que son esencialmente una referencia en transformación. Y que Perdón. su definición está atada a una serie de condiciones y contextos que van transformando las características de ese género.
difícilmente podríamos nosotros discutir sobre los géneros si cumple una película las características del género, si no las cumple, cuando estamos hablando de que no es una categoría cerrada y de que los géneros tratados de esa manera han fracasado esa forma de entenderlos, y que debemos pensar en no solamente en un tipo de producto resultado de la serie, la serialización, el trabajo industrial del cine, también de las condiciones en las que se realiza el cine, ¿sí? Y no solo las demandas del público sobre un determinado género o una determinada temática o una determinada este, paisaje de temas, sino a una forma más compleja de entenderlo, que va sumando esas perspectivas, esas dimensiones, ahí va, del género, de la producción cinematográfica. Y podrían decir, estamos muy lejos a esta altura de la defensa o la crítica sobre el cumplimiento o el incumplimiento de los géneros. Cosa que, a pesar de eso, lo van a encontrar en la crítica periodística sobre cine. ¿Mm? Así es que en la literatura periodística, en la crítica periodística, van a encontrar continuamente esta película no debió utilizar la comedia, esta película no debió usar determinadas condiciones que se las reserva a X género, al género del terror, al género de la comedia o de lo que sea, ¿no? Y eso es porque ahí hay una complicidad importantísima de la crítica periodística con el mantenimiento de la categoría cerrada de los géneros. ¿A qué me refiero? A que es funcional. No, hay alguien pidiendo que la aceptes. Ya terminamos. Natalie, uy. ¿Se les cortó a ustedes? Se cortó, me Está. pedía algo y yo di ok y decía denegado. A ver, le vamos a escribir a Natalie que vuelva a intentarlo. A mí también se me cortó, aparte de a ti. A mí no. Ahí. Ah, Natalie. Dice algo, es sospechoso, ¿no? Natalie. Admitir. Natalie se ha unido. Hola, Natalie. Perdí conexión, no sé qué me pasó. Sí, vos sabés que me apareció un cartel que decía que eras sospechosa. Te juro. ¿Qué me pasó? No sé de qué sos sospechosa, pero no sé. Tampoco. Pero no, una vez que te puse denegar, sospechoso, denegar. Yo ya no muy sé. raro, Me quedé muy sin rarito. internet. No sé, me quedé sin internet, no sé qué pasa. Perdón.